Culminó la penúltima fecha de las eliminatorias, con 3 selecciones más clasificadas y 2 que tendrán que pelear a muerte por el último cupo. Analizamos los 5 partidos y usamos el simulador de resultados para saber qué chances tienen los últimos que pueden clasificar al repechaje. En primer lugar sigue la selección de Argentina. La albiceleste recibió a Venezuela, pero todo el partido se enfocó en Lionel Messi, quien jugó su último encuentro por eliminatorias con la selección. Se despidió con sus hijos en la cancha y también con un tremendo golazo para marcar el primer gol del partido, y luego marcó el último. Es el máximo goleador de estas eliminatorias con 8 tantos, mientras que en este encuentro fue el líder en gambetas intentadas, 11, 9 más que el siguiente, y fue también líder en pases clave con 5. Todo esto lo hizo a los 38 años. La victoria deja al albiceleste con 38 puntos, superando por 10 puntos a Brasil, que está en segundo puesto. Si comparamos su rendimiento histórico, esta sería la tercera mejor campaña de su historia, igualando a la del 2022 y quedando por detrás a la del 2002. El cierre de las eliminatorias para Argentina será ante Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. Otra selección clasificada es Brasil. La canariña jugó su último partido en casa por las eliminatorias ante Chile en Río de Janeiro. Carlo Ancelotti buscó que su equipo ataque más y lo hizo sin parar por 90 minutos. En total, Brasil intentó 22 remates al arco contra solo 3 de los chilenos, la mayor diferencia de remates a favor y en contra de toda la eliminatoria para los brasileños. Gracias a esto, Brasil ganó de forma cómoda por 3-0, incluyendo un gol acrobático sobre la línea de Estevão. Algo curioso es que los 3 goles de Brasil fueron empujados casi sobre la línea, demostrando la intensidad en el ataque que tuvo en el partido. La victoria dejó a Brasil en el segundo lugar de la tabla con 28 puntos, 10 por detrás de Argentina, pero con un lugar asegurado en la Copa del 2026. A nivel histórico, esta es la segunda peor campaña de su historia, superando por un punto a la del 2002, curiosamente la única en la que terminó ganando el Mundial. Es también la primera eliminatoria en la que sumó menos puntos que la anterior. En la última fecha, Brasil será uno de los jueces del cupo de repechaje, ya que viajará a El Alto para enfrentar a Bolivia. Una de las nuevas selecciones clasificadas es Uruguay. La celeste recibió a Perú en el Estadio Centenario, en un partido que no contagió mucho entusiasmo al público local. El equipo de Marcelo Bielsa tenía varias bajas, pero desde el comienzo tuvo la intención de asegurar su clasificación. El primer gol llegó a los 13 minutos con un cabezazo de Rodrigo Aguirre. En la segunda etapa liquidó el resultado con goles de Arrascaeta y luego Federico Viñas, en su primer gol con la selección. Además del trabajo en ataque, la gran figura de la selección fue Rodrigo Bentancur. El mediocampista fue el líder en intercepciones y también ganó 12 de 17 duelos ante los rivales peruanos, demostrando su nivel superior. La celeste volvió a ganar 2 partidos consecutivos por eliminatorias desde el 2023, rompiendo una larga racha de resultados negativos. También volvió a convertir varios goles en partidos consecutivos, algo que no venía haciendo en los últimos 2 años. Con este triunfo, Uruguay subió al tercer puesto de la tabla con 27 puntos, ya a 9 de la zona de repechaje, asegurando su lugar en el Mundial. Con este total, está completando su segunda mejor campaña en eliminatorias largas, quedando solo un punto por detrás del total para Rusia 2018. La celeste aseguró competir en un Mundial por 5ª edición consecutiva, un récord a nivel histórico, superando los 4 mundiales entre 1962 y 1974. Su último partido por eliminatorias será ante Chile, la peor selección del continente, en el Estadio Nacional de Santiago. Otra selección clasificada es Ecuador. La Tri, que ya había asegurado su cupo la fecha pasada, viajó a Asunción para enfrentar a Paraguay. Moisés Caicedo no jugó por molestias antes del partido, por lo que el equipo no tuvo a su mejor jugador en cancha. El partido terminó siendo uno de no agresión, siendo el único 0-0 de la jornada. Este empate fue el cuarto 0-0 consecutivo de Ecuador en las eliminatorias, la primera vez que una selección juega 4 partidos seguidos sin que se anoten goles. El técnico Sebastián Becachese sumó otro encuentro más en el que el equipo llegó poco al arco rival. Solo intentó 6 remates al arco, aunque sí tuvo más posesión, más del 64%. Ener Valencia fue el líder en remates con 3, pero ninguno acertó al arco. Más allá de las críticas por el estilo de juego, con este empate Ecuador sumó 11 puntos jugando de visitante, la segunda mayor cantidad de las eliminatorias, e igualó su mejor marca en el camino al Mundial 2002. Como en todo el torneo, la clave fue su trabajo defensivo. Solo recibió 3 goles en los 9 partidos, un récord histórico para las eliminatorias largas. Ecuador quedó en cuarto lugar de la tabla con 26 puntos, ya con su lugar fijo en el Mundial.
En comparación con sus campañas anteriores, esta superó en puntos a su total para Qatar 2022, pero quedó por detrás de sus rendimientos en el 2002 y 2006. Su partido de despedida de la eliminatoria será en Guayaquil ante Argentina. La siguiente selección que aseguró su lugar en el Mundial fue Colombia. La tricolor recibió en Barranquilla a Bolivia, necesitando una victoria para romper su mala racha reciente en las eliminatorias. Como todo partido ante los bolivianos, fue el equipo local el que dominó la pelota, pero no pudo convertir hasta que apareció James Rodríguez, quien dio un toque sutil para marcar el 1-0 a los 30 minutos. Ya en el segundo tiempo tuvo menos la pelota, pero al final John Córdoba definió de gran manera y Juanfer Quintero anotó el 3-0 final. Además de convertir el primer gol, James también fue el jugador que más chances creó en el partido, 3, además de completar 15 pases al último tercio, llevando al equipo a que esté más en zona de ataque. Este triunfo aseguró a Colombia su lugar en el Mundial y también rompió su racha de 6 partidos consecutivos sin ganar por eliminatorias. Con la victoria, Colombia subió a 25 puntos, a 7 de Venezuela en el cupo de repechaje y quedó en quinto lugar por diferencia de gol. Comparando con sus campañas anteriores, esta se mantiene al nivel de sus mejores rendimientos, pero unos puntos por debajo de sus totales más altos, que fueron en las eliminatorias de 2014 y 2018. Colombia será otra selección juez del repechaje porque jugará ante Venezuela en Maturín, uno de los 2 partidos por el último cupo. La selección que más festejó en esta fecha fue Paraguay. La albirroja recibió a Ecuador en el Defensores del Chaco en Asunción a estadio lleno, con todo el país esperando clasificar a un mundial después de casi 16 años. Fue un partido de poquísimos remates al arco, 13 entre ambos equipos, algo entendible al enfrentarse 2 de las mejores selecciones a nivel defensivo de la eliminatoria. En un partido donde la selección hizo poco, pudo sumar un punto, pero no hizo falta por los demás resultados que se dieron, por lo que aseguró su lugar en la Copa del Mundo. El festejo en todo Paraguay fue total, al punto que se declaró feriado al día siguiente para que se pueda hacer una fiesta interminable, como pidió el técnico Gustavo Alfaro. La gran fortaleza de Paraguay en estas eliminatorias volvió a ser su localía, sumó 20 de 27 puntos posibles, un 74,1% de efectividad, cuando en las campañas fallidas desde el 2014 nunca superó el 50% de efectividad. En gran parte es responsabilidad de Alfaro, quien sumó 16 de esos 20 puntos. El empate hizo que Paraguay baje al sexto puesto de la tabla con 25 puntos, quedando detrás de Colombia por diferencia de gol y a una distancia irremontable de Venezuela en el séptimo lugar. Los 25 puntos superaron a todas sus campañas fallidas del 2014 a 2022, pero quedaron unos puntos por debajo de sus eliminatorias exitosas, donde su rendimiento fue más alto. En la última fecha de los paraguayos, jugarán en Lima, donde enfrentarán a la ya eliminada Perú. La primera selección que aún sigue en la pelea es Venezuela. La Vinotinto visitó a Argentina en Buenos Aires con la obligación de ganar para alejarse de Bolivia e incluso asegurar el puesto de repechaje. Con muchas ausencias en el mediocampo, el técnico Bocha Batista apostó por un 11 bien defensivo, que molestó a Argentina en algunos momentos, pero tuvo el problema de no crear chances en el ataque. Solo intentó 2 remates en el primer tiempo, un número muy bajo para un equipo que buscaba una victoria. No acertó un solo remate al arco de los 5 que intentó, con el Dibu Martínez como espectador de lujo. Venezuela nunca pudo tener la pelota, apenas sumó un 22% de posesión, el porcentaje más bajo de la selección en todos sus partidos de eliminatorias desde el 2015. Ningún jugador completó más de 30 pases y Rafael Romo, su arquero, estuvo entre los 5 primeros en pases intentados, algo pocas veces visto. Además de esto, cometieron errores como el resbalón de Jefferson Savarino antes del primer gol argentino. Para muchos hinchas venezolanos, el equipo solo buscó evitar una derrota y no buscar una victoria, algo que molestó a la mayoría. La derrota dejó a Venezuela con 18 puntos en la tabla, todavía en séptimo lugar, pero ya a una distancia irremontable de los equipos por encima en puntos. Supera a Bolivia por solo un punto con 3 en disputa, haciendo que la última fecha sea una pelea a muerte en ambos partidos. La principal razón por la que la Vinotinto sigue peleando por el último cupo es su pésimo rendimiento jugando de visitante. Apenas sumó 2 de 27 puntos posibles, un 7,4%, recibiendo 20 goles en contra. Nunca encontró la forma de competir de visita, pero tendrá la suerte de definir sus chances en casa. También le afectó la caída en el rendimiento desde el 2023. Aquí culminó con 9 puntos en 6 fechas,
Desde entonces, solo sumó 9 en las siguientes 11. Las probabilidades de Venezuela de clasificar por vía del repechaje siguen siendo altas, un 77,8% según el simulador. La última chance de asegurar el lugar de Venezuela será ante su gente en Maturín, donde recibirá a Colombia. Podría ser el día más importante de la historia del fútbol venezolano, por lo que se espera una fiesta total. La otra selección con esperanzas de clasificar es Bolivia. La verde jugó de visitante ante Colombia, un partido donde el local era el claro favorito a ganar. Sumar puntos iba a ser un milagro, pero podía permitirles superar a Venezuela en la tabla. El milagro se acabó en el primer tiempo con el gol de James, porque la selección hizo poco para contrarrestar a los rivales. En el segundo tiempo Colombia aprovechó los espacios para convertir 2 goles más. Como en casi todos sus partidos, el gran problema de Bolivia fue su incapacidad de crear peligro cerca del arco rival. La selección intentó 8 remates al arco en todo el encuentro, pero solo uno de ellos fue dentro del área, el resto fueron todos remates de larga distancia. En la altura esta arma es más útil, pero fuera de ella es una muestra de pocas ideas en ataque. Con los 3 goles recibidos, Bolivia sumó una diferencia de goles de menos 24 en sus partidos de visitante, el peor total de la historia de las eliminatorias largas, superando a Perú del 2010 que había sumado menos 23. La victoria ante Chile fue el único punto alto en una pésima campaña fuera de casa, algo habitual para la verde. La derrota mantuvo a Bolivia en el octavo lugar con 17 puntos, a 1 de Venezuela en el cupo de repechaje. A nivel histórico, esta sigue siendo su mejor campaña, igualando sus totales para Francia 98 y Corea-Japón 2002. En las probabilidades para clasificar al repechaje, las chances de Bolivia son de 22,8%. Lo que baja las chances de clasificar de los bolivianos es su diferencia de gol, menos 19 contra menos 7 por parte de Venezuela. Esto obliga a la verde a superar a Venezuela en puntos para poder clasificar, ya que pierde en el desempate. El partido definitorio se jugará en los 4.000 metros de El Alto, donde recibirá a Brasil, en el partido más importante del fútbol boliviano en 3 décadas. La primera selección eliminada de la lista es Perú. La bicolor tenía una mínima chance matemática para llegar al cupo de repechaje, pero debía derrotar a Uruguay en Montevideo para que ésta siga viva. Esta chance se esfumó temprano con el gol de Aguirre antes de los 15 minutos. El equipo generó algunas chances en el primer tiempo cerca del arco, pero nunca pudo convertir, en especial en el segundo tiempo, situación que aprovechó Uruguay para ganar por 3-0. No pudo impedir los ataques uruguayos, algo que se ve en que la celeste tocó 41 veces la pelota en el área peruana y Perú solo intentó 12 en el área uruguaya. No volvió a convertir por 13º partido en 17 jugados, el 76% de ellos, un número impensado. Ahora suma solo 6 goles y ninguno de ellos los convirtió de visitante. Si no convierte 2 tantos en la última fecha, serán la selección con menos goles convertidos en la historia de las eliminatorias. La derrota dejó a la bicolor en el 9º lugar con 12 puntos, a 6 de Venezuela en el cupo de repechaje y ya sin ninguna chance en los papeles. Aún están con chances de culminar en el último lugar si gana Chile y ellos pierden en la última fecha. En el historial, esta quedará como su segunda peor campaña de la historia, solo superando su total para el Sudáfrica 2010 y con 9 puntos menos que en el camino a Qatar. La triste despedida peruana será en el Estadio Nacional de Lima ante Paraguay, un partido que solo servirá para completar el calendario y probar jugadores nuevos. En el último lugar está Chile. Chile era la única selección que llegó eliminada a esta fecha y además tuvo que visitar a Brasil en Río de Janeiro, la visita más difícil de las eliminatorias. Para muchos ya era solo un partido para completar, pero el equipo fue apabullado por la selección brasileña. No tuvo una sola chance clara de gol y ni siquiera uno de sus 3 remates al arco fue dentro del área. Los 3 disparos fueron la menor cantidad de la roja en una eliminatoria desde el 2015, donde empieza nuestro registro. Esta derrota hizo que Chile solo sume 1 punto jugando de visitante. Fue su peor campaña de la historia, ya que incluso para el Mundial del 2002, donde terminaron últimos, sumaron al menos 3 puntos en sus partidos jugados fuera de casa. La caída mantuvo a Chile con 10 puntos en el último lugar de la tabla, a 8 puntos del cupo de repechaje y a 28 de Argentina en el primer puesto, un mundo de diferencia. En la comparación histórica, esta es su peor campaña por 1 punto de diferencia a la del 2002, y podría ser la peor de la historia si es que pierde en la última fecha. Su despedida será de local en Santiago ante Uruguay, otro partido donde se buscarán caras nuevas para encarar el proceso al Mundial 2030. Para ustedes,
¿Cuáles fueron las mejores y peores selecciones de la fecha 17? Para saber qué chances tenían antes, hagan clic en las probabilidades tras la fecha 16.